Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Saludos cordiales, Shabbat Shalom para todos. Qué alegría nuevamente encontrarnos en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Agradecemos al Santo y Bendito por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí reunidos para poder escudriñar su palabra. Hoy nos encontramos con una Parashá que lleva el nombre de una persona. La Parashá se llama Parashá Korah o Coré, ¿verdad? Es una parashá que lleva el nombre de esta persona. Se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 16, del verso 1 hasta el capítulo 18, verso 32. Debo de comentarles antes de iniciar que, bueno, aquí usted se va a encontrar una situación particular y es que nosotros utilizamos la Torá como base, ¿verdad? La Torá como base de nuestro estudio. La Torá, pues a diferencia de las Biblias cristianas, resulta que, digamos, en las Biblias cristianas tienen una, digamos, diferencia a veces con respecto a los versículos. En este caso vamos a encontrarnos que el capítulo 16 de las Biblias cristianas tienen más versos que los versos de la Torá, porque la Torá termina en unos versículos antes y los versículos de más que tiene el capítulo 16 en la Biblia cristiana son los que continuarían en el capítulo 17, ¿ok? Para que usted sepa, ¿verdad? Desde el inicio, por qué se da esta situación. Muy bien. Como siempre, queridos hermanos, recuerden que siempre hablamos del contexto, ¿verdad? De dónde venimos. Pero bueno, antes de ir al contexto, queremos, bueno, en primer lugar, agradecer a todos ustedes por su presencia, tanto a las personas que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos van a ver por nuestro canal de YouTube. Queremos dedicar este estudio del día de hoy, de la parashá, de la porción de la semana, por la elevación del alma de la joven Jimena Bermúdez Paniagua, quien falleció el miércoles 3 de julio de esta semana. Y entonces queremos dedicar este estudio por la elevación de su alma. Como les decía, ¿verdad? Siempre hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Y bueno, recordemos que la semana pasada, en el Shabbat anterior, estudiamos respecto a la parasha Shelat Lecha, donde Moshe envía a 12 exploradores para que vayan y reconozcan la tierra de Canaán, cómo es la tierra prometida. Y bueno, envió a estos 12. Resulta que 10 de ellos regresaron con un mal informe, hicieron decaer al pueblo por causa de todo lo mal que hablaron de la tierra prometida. En este caso, hubo falta de emuná, no solamente de ellos, sino también de todo el pueblo. Para los que tal vez no saben, sería importante que pudiera usted ver ese video que ya precisamente está en nuestro canal de YouTube para que pueda seguir la secuencia. Y entonces vimos ahí, ¿verdad? Esta situación de falta de emuná del pueblo, a pesar de todo lo que el Eterno había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto, todo lo que hizo con los egipcios, cómo los ha cuidado en el desierto. Pero como decimos en el estudio, a veces el ser humano tiene muy poca memoria. Vimos la rebelión del pueblo de Israel, cómo se rebelaron en contra del Creador. También pudimos ver las ofrendas, porque el Todopoderoso establece que cuando el pueblo de Israel ingrese a la tierra prometida, los que van a poder ingresar, porque la mayoría de ellos van a morir en el desierto. Recordemos que el Todopoderoso cambió, eh, pues, lo del ingreso a la tierra prometida. Ellos iban a ingresar, los que habían salido de Egipto iban a poder ingresar a la tierra prometida, pero por causa
de lo que ocurrió en el estudio de la parashá anterior, el Todopoderoso cambió eso y castigó al pueblo para que estuvieran pues dando vueltas por el desierto hasta que esa generación que se había levantado en contra de él murieran y que solamente los niños, los jovencitos, los niños que habían salido de Egipto y que no estuvieron en la revuelta, en la rebelión, fueran los que ingresaran a la tierra prometida. Entonces también vimos con respecto a los Sixit, donde el Todopoderoso le dice al pueblo de Israel que tienen que ponerse, ¿verdad?, en las puntas de sus vestimentas, algo que llamamos Sixit, que son como unos cordoncitos, que estos pues representan los mandamientos del Todopoderoso, y entonces la idea es que cuando ellos vean esos Sixit, recuerden los mandamientos. Perdón. Aquí vemos pues la imagen, ¿verdad? De lo que hablábamos de los 10 espías, pero vamos a ir a la lectura. Vamos a ir a la lectura del capítulo 16. Lo normal es que este terminara en el verso 35. Bueno, comenzamos entonces con la lectura del verso 16. La rebelión de Coré. Coré ben Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, y a On ben Pelet, de los hijos de Rubén. Y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Se rebelaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos, y Adonai también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Adonai? Y los oyó Moisés y cayó sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana Adonai hará saber quién le pertenece, al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. Haced esto, tomaos los incensarios, Coré y todo su séquito, y mañana poned en ellos fuego y echad incienso en presencia de Adonai. Y sucederá que el hombre quien Adonai escoja, ese será santo. Esto os será suficiente, oh hijos de Leví. Moisés dijo además a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Es poco para vosotros que el Dios de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él, para servir en la obra del tabernáculo de Adonai y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles? A ti te hizo acercar y contigo todos tus hermanos, los hijos de Leví. Pero ahora pretendéis también el sacerdocio. Tú pues y todo tu séquito es contra Adonai que os habéis confabulado. Pues, ¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Entonces Moisés envió a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no subiremos. Es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? Nos iremos. Entonces Moisés se enardeció en gran manera y dijo a Adonai: no aceptes su ofrenda. Yo no he tomado de ellos ni un asno, y a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito presentaos mañana delante de Adonai, tú, ellos y a Aarón. Y tome cada uno su incensario y pongan incienso en ellos. Y acercaos delante Adonai, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú y a Aarón, cada uno con su incensario. Entonces cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron incienso, y se mantuvieron a la entrada de la tienda de reunión con Moisés y a Aarón. Y Coré
había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Entonces la gloria de Adonai se mostró a toda la asamblea. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: separaos de en medio de esta asamblea, y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios del espíritu de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojarás contra toda la congregación? Entonces Adonai habló a Moisés diciendo: habla a la asamblea, diciendo: subid alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán. Pero Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Adonai me envió para hacer todas estas obras, y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir, como muere cualquier hombre, y si son sentenciados, como se sentencia a cualquier hombre, entonces Adonai no me ha enviado. Pero si Adonai crea algo extraño, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Adonai. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré y a todas sus pertenencias. Y ellos con todo lo que poseían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague a nosotros. Y salió fuego de Adonai que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que recoja los incensarios de entre el incendio, porque están consagrados, y esparce allí las brasas, con los incensarios de los que pecaron contra sus almas. Harán planchas martilladas para recubrir el altar, por cuanto los acercaron ante Adonai y están consagrados. Serán pues por señal a los hijos de Israel. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los cuales se habían acercado los que habían sido incinerados, y los laminaron para recubrir el altar, como recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía ofrecer incienso ante Adonai, y no llegara a ser como Coré y como su séquito, conforme Adonai había hablado por medio de Moisés. Al día siguiente, sin embargo, toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros estáis haciendo morir al pueblo de Adonai. Y aconteció que al congregarse la asamblea contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tierra de reunión, hacia la tienda de reunión, y he aquí la nube la había cubierto, y la gloria de Adonai se mostró. Entonces Moisés y Aarón se dirigieron hacia el frente de la tienda de reunión, y habló Adonai a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta asamblea, y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y ponle fuego del altar, y encima ponle incienso. Apresúrate y ve hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de la presencia de Adonai y la plaga ha comenzado. Entonces, tal como Moisés había hablado, Aarón tomó el incensario y corrió hacia el centro de la asamblea. Y he aquí, la plaga había comenzado entre el pueblo, pero él puso el incienso e hizo expiación a favor del pueblo.
y al colocarse entre los muertos y los vivos, la plaga fue detenida. Sin embargo, los que murieron en aquella plaga fueron 14,700, sin contar los muertos por el asunto de Coré. Y Aarón volvió a donde Moisés, a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, ¿quién era Coré? Empecemos por decir quién era Coré. Coré no era cualquier persona, no era, digamos, una persona común, era una persona de un valor importante, era uno de los dignatarios. Dice acá, era un hombre con renombre, era de la familia de los nobles, era levita, e incluso el profeta Shmuel es descendiente de Cora o de Coré, o sea, era importante, una persona importante dentro del pueblo de Israel, pero que lastimosamente cometió este grave error. Dice este pasaje que se levantaron contra Moshe 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo y también varones de renombre. Eran personas importantes también que se levantaron en contra de Moisés y Aarón. En el verso 3 dice, y se juntaron contra Moshe y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos o son consagrados, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Bueno, es importante que sepamos varios aspectos, varias cosas aquí vamos a ver. Entre ellas, hay mucha gente hoy en día, sobre todo, por supuesto, cuando digo mucha gente, me refiero a las religiones fuera del judaísmo, de la perspectiva judía, de la perspectiva del pueblo de Israel, que creen, siguen creyendo que el Israel de hoy es el mismo Israel del que estamos leyendo. O sea, que ellos siguen siendo duros de corazón, que siguen siendo personas que no escuchan la voz del Creador, eh, de dura cerviz y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que siguen siendo un pueblo rebelde, todo eso lo consideran las religiones fuera del judaísmo. Y eso pues es un gran error. El pueblo de Israel hoy por hoy es el pueblo más fiel al Todopoderoso. Es el pueblo más fiel al Todopoderoso. Las demás religiones que existen fuera del judaísmo, con una perspectiva totalmente diferente, están lastimosamente equivocados. Y esto ¿verdad? Debido a su desconocimiento, porque ellos tienen una forma de ver las cosas y de pensar las cosas totalmente diferente a lo que la Torah nos enseña. Incluso vamos a ver más adelante unos aspectos ahí que usted pues eh, va a determinar si está de acuerdo con esta posición o no, pero definitivamente que el pueblo de Israel, el pueblo judío hoy en día, es un pueblo que aprendió muy bien la lección del pasado, donde fueron rebeldes, sí, donde hubo rebeldía, donde hubo cerrazón, donde hubo un corazón duro, donde hubo oídos sordos, muchas veces a la voz del Creador. Y hoy jamás usted va a encontrar a una persona dentro del judaísmo, un judío, que piense eh, em,
en contra del servicio, del trabajo que hizo Moisés. Moisés es definitivamente el profeta más grande de todos. Hoy ningún judío, ningún israelita negaría eso. Esto que estamos leyendo hoy fue lo que ocurrió en el pasado. Y una de esas lecciones precisamente es que hoy ningún judío, ninguna persona que está bajo la perspectiva de la Torá, de la Sagrada Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia hebrea, ninguna persona que está bajo esa perspectiva podría eh, no estar de acuerdo en el sentido de que Moisés fue elegido por el Todopoderoso juntamente con su hermano Aarón para el servicio al Todopoderoso. Ahora dice aquí que estas personas dijeron que ellos se estaban aprovechando, que ellos se habían tomado atribuciones que no les correspondían y que se estaban aprovechando del pueblo porque todos eran iguales. Aquí todos somos iguales. Aquí todos somos sadik, aquí todos somos santos, aquí todos somos justos, aquí todos somos rectos, aquí ninguno es más que otro. Y ustedes se están aprovechando, ustedes están imponiéndose. Esta es la posición de Coré o Cora y todo su séquito, de todos aquellos que lo siguieron, que lo seguían. Pensaban de esa misma manera. Recordemos que todo esto viene a raíz de lo que estudiamos en la Parashat Shelat Leja, donde el pueblo escucha el mal informe de los exploradores de 10 de ellos, porque Josué y Caleb, Josué es Josué, Josué y Caleb, trajeron un informe diferente a los 10. Su perspectiva era diferente a la de los 10 que dijeron que la tierra sí era buena, pero que había muchas cosas adversas para el pueblo y que era imposible entrar a esa tierra. Y hicieron decaer al pueblo. Y esa molestia es la que estamos viendo desencadenada en Corá, ¿verdad? En Coré y en el pueblo. Aparte de que también Coré o Cora tiene intereses personales, tiene intereses personales que también vamos a desarrollar aquí en el tema. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una gran lección, aquí tenemos una gran lección para todos, para que todos aprendamos. ¿Cuál es esta gran lección? Bueno, veamos lo que dice Proverbios 16:18. El orgullo viene antes de la caída. Aquí aprendemos que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de ser personas orgullosas. Una persona orgullosa, ¿quién es? Una persona que se cree superior a los demás. Esa es una persona orgullosa. Alguien que se cree superior a otras personas. Tal vez se cree superior por su conocimiento o por las raíces, por su familia, tal vez por su dinero, y eso lo hace pensar de que él es superior a las demás personas. Y eso es orgullo. Y eso es totalmente negativo. En el caso de Core o Corá, perdón, o Coré o Cora, nos encontramos que era una persona de renombre, era una persona importante, era una persona de los nobles, de los príncipes de Israel. Y bueno, él se creía una persona superior. Parece ser, ¿verdad?, que él se creía una persona superior. Y como podemos ver, el orgullo nunca va a traer nada positivo. Proverbios 28:14, también otro pasaje de referencia, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahora, ¿cuál es la relación de este pasaje con lo que estamos viendo? Bueno, la relación que tiene es que aquel hombre que teme a Dios, la persona que teme a Dios, teme también a aquellas personas
o respeta o honra a aquellas personas que el Todopoderoso ha designado. En este caso, Moisés y Aarón no fueron que tomaron el lugar que ellos tenían a fuerza y dijeron, nosotros vamos a convertirnos, yo en el profeta y mi hermano en el sumo sacerdote. No, fue el Todopoderoso quien decidió eso. Recordemos que el Todopoderoso se le manifiesta a Moisés. Se le manifiesta a Moisés en la zarza y le habla que él va a ser ese gibor, ese hombre valiente, fuerte, que va a ir a Egipto para ser usado para sacar a el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y que también el Todopoderoso designó en ese momento a Aarón, su hermano, como dice Shemot, capítulo 7, verso 1, Éxodo 7, verso 1, que dice que Moisés iba a ser delante de Faraón como si fuera Dios, Elohim, como juez, como representante del Creador, y Aarón sería el profeta, quien hablaría de parte de Moisés. Así está escrito. Por lo tanto, no es que Moshe, Moisés y Aarón hayan decidido ponerse en esa posición, sino que ha sido el Todopoderoso quien decidió lo que ellos iban a hacer. Entonces, el hombre que teme al Eterno también debe de honrar a aquellas personas que el Todopoderoso ha decidido poner en un lugar de servicio, en un lugar de servicio al Creador. Ahora, ¿qué nos dice la Torá respecto a Moshe? La Torá nos enseña que Moisés era un hombre humilde, el más humilde, el más sencillo de todos los hombres en el mundo. Por lo tanto, no fue nunca altivez de parte de Moisés ocupar la posición que ocupaba, sino que fue el Todopoderoso quien lo decidió. Salmo 31:18, otro pasaje de referencia. Aquí vamos a ver todo lo negativo que estas personas demostraron, empezando por Coré o Cora. Dice el Salmo 31:18, enmudezcan los labios mentirosos que hablan insolencias contra el justo y con soberbia y desprecio. Vean que aquí está retratada la situación completa. Enmudezcan los labios mentirosos. ¿Por qué mentirosos? ¿Por qué? Porque estas personas están hablando mentira, están diciendo cosas que no son. Y lo están diciendo en contra de quién? En contra de los justos, de los sadik, en contra de Moisés y en contra de Aarón. Como lo acabo de decir, Moisés era la persona más humilde de todas. Y Aarón era la persona que buscaba siempre la paz. Era un perseguidor de la Shalom, un perseguidor de la paz, una persona que quería que la paz reinara en medio del pueblo de Israel. Y estas personas levantaron juicio en contra de estos dos sadiquín, de estos dos justos del Todopoderoso, hablando mentiras e insolencias en contra de ellos, con soberbia y con desprecio, como acabamos de ver. Amós capítulo 5, verso 10. ¿Qué dice el profeta Amós? Ellos aborrecieron en la puerta al reprensor y al que hablaba lo recto abominaron. También nos muestra lo que puede ser una persona, porque muchas personas aborrecen y aborrecen a la persona que viene y le dice a alguien, estás actuando de manera incorrecta. Estás haciendo algo que no es correcto delante del Creador. Y esa persona, en vez de agradecer que aquella persona venga y le diga que está actuando mal, más bien lo aborrece. Aborrece la corrección. Cuando una persona te dice que estás actuando mal conforme la escritura, no lo aborrezcas,
no lo abomines. ¿Por qué? Porque esta persona te está hablando de parte del Eterno. Y si tú aborreces a aquella persona que te habla de parte del Eterno, no aborreces solamente al que te está llevando el mensaje, sino al que lo envió. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos. Estas personas aborrecieron al reprensor, a Moisés. Hablaron en contra de los que hablaban en rectitud y los abominaron. Otro pasaje de referencia, porque es importante que nosotros tengamos sumo cuidado de cómo hablamos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de una persona que el Todopoderoso usó o está usando para reprender. Un día de estos escuché un video donde estaba hablando un hermano nuestro judío, nuestro hermano Jacob, y presentó un video donde tres personas hablaban de una forma tan terrible de Jacob. No solamente nunca hablaron en contra de lo que él decía, o sea, no debatieron las ideas, debatieron a la persona. Porque muchas veces ocurre que cuando las personas no pueden debatir la idea, lo que hace es irse al cuerpo de la persona. Y hablaban de él de una forma tan despectiva, soberbia, arrogante, burladora. Este proverbio 21-24 retrata perfectamente a esas personas que hablaban con soberbia, con arrogancia y burlaban, dice, soberbio, arrogante y burlador es el hombre del que obra con la furia de la soberbia. Bueno, eso era Cora y sus seguidores, pero también lo vemos con muchas personas que no debaten las ideas, sino que van y hablan mal de la persona. Lo vi también con otro video de una persona, ¿verdad? No voy a decir el título, sino que se supone que era un líder espiritual. Y esta persona trató a nuestro hermano, también Jacob, de una forma terrible. Y era una persona líder espiritual. Cuando es líder espiritual, pues uno va a ver que esta persona va a tratar a aquellas otras con las que está debatiendo con respeto y no va a hablarles irrespetuosamente. Pero aquí el proverbio nos enseña respecto a la soberbia, respecto a la arrogancia y respecto a aquellos que también usan la burla como una estrategia. Cora o Coré. Aquí vemos esta imagen y vemos una lengua que parece la lengua de una serpiente. Y Cora, aparentemente el nombre de Cora tiene varios significados, y entre ellos el que llama. Como en el caso de Cora, este vino, y no solamente él pudo haber estado en contra, porque puede ser que alguien venga y no esté de acuerdo con alguna persona. Está bien. Pero lo que esta persona no puede hacer es que entonces, como yo no estoy de acuerdo, voy a venir y voy a hablar la Shonara y voy a venir y voy a hablarle a esta persona y a esta otra persona y a esta otra persona y a esta otra y a esta otra, de manera tal que voy a ponerlos en contra de esa persona porque yo quiero que ellos también asuman mi posición y crean como yo creo. Eso hizo Core o Korak. Eso lo hizo. El que llama a la Lashon Hara, el que llama a la lengua maligna, porque eso fue lo que hizo que el pueblo también murmurara en contra de Moshe
y a Aarón. Todas estas cosas son cosas que nosotros debemos de aprender para nuestra forma de vivir y el cuidado que nosotros tenemos que tener respecto a cómo nosotros tratamos a los demás, a cómo nos referimos a las demás personas y sobre todo cuando estas personas han sido llamados por el Todopoderoso para su servicio. Por ejemplo, nuestros queridos rabinos. Tenemos rabinos a los que apreciamos muchísimos, como el rabino Shalom Arush, como el rabino Ginsburg, como el rabino Haim Frin, Natán Menashe y otros tantos. Nuestro hermano Yohanan, eh, el rabino Yosef Garmón, el rabino Ariel Grossman, tantos rabinos a los que apreciamos y respetamos. Pero hay gente que posiblemente los escucha hablar y como no están de acuerdo con ellos y sobre todo con la escritura, porque lo que ellos dicen está escrito, ha salido de la boca del Altísimo y ha sido transmitido a través de sus siervos los profetas, y mucha gente está en contra de ellos y los detesta y los aborrecen por causa de que no están de acuerdo con el mensaje del Creador, porque no es un mensaje de ellos, es un mensaje del Eterno. Y esto que vemos aquí, usted tal vez en los dibujos animados, tal vez alguna vez vio algún dibujo animado, donde una bolita de nieve se convierte en una avalancha. Y esos son los cuidados que cada uno de nosotros tenemos que tener, porque a veces el venir y decir algo o hablar algo, y sobre todo cuando esto es algo negativo, puede convertirse esa bolita de nieve en una avalancha. Y después, el problema es que la avalancha no la vas a poder detener. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque si hablamos algo malo y eso malo empieza a hacerse cada vez más grande, se puede convertir en una avalancha que después no vas a poder detener. Y lo peor de todo es el daño que tú causaste y promoviste. Por lo tanto, debemos de ser cuidadosos con nuestra forma de, de ser. Aquí tenemos el nombre de Cora y la palabra hielo en hebreo. Y como podemos ver, la palabra Cora, la palabra hielo y el nombre Cora tienen mucha similitud. Como podemos ver, la mayoría de las letras, la mayoría de las letras que vemos aquí abajo donde está el nombre de Cora y aquí arriba donde está la palabra hielo, vemos que casi tienen las mismas letras. ¿Por qué? Porque uno de los significados de Cora también es eso, es frío, es, digamos, como el hielo. Entonces, el corazón de esta persona era un corazón frío. A veces hemos escuchado, ¿verdad?, de esto, digamos, de una persona que dice, tiene sangre fría. Es una persona de sangre fría, o sea, cuando va, digamos, a enfrentar una situación fuerte, dice, es un hombre de nervios de acero, es un hombre de sangre fría. Bueno, en este caso, Cora era un hombre frío y nunca pensó en el daño que estaba causando al pueblo de Israel, porque no solamente era un daño contra él y su familia, un daño que causó en medio del pueblo de Israel. En el verso 4, cuando Moshe escucha todas las cosas que están diciendo, se lanza al suelo con su rostro en tierra por el dolor que él está sintiendo de estas manifestaciones tan terribles
de parte de Coré y de parte de la Asamblea de Israel. Otro pasaje de referencia, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Entonces, querido hermano, cero rebeldía en nuestras vidas, cero adivinación, cero arrogancia, cero idolatría. La rebeldía es como si usted se convirtiera en un brujo, en un adivino, en un sortílogo creo que se dice, o alguien, ¿verdad?, que hace este tipo de prácticas, brujería, hechicería. Entonces, una persona rebelde es como una persona que practica hechicería, este tipo de cosas. Una persona arrogante es como alguien que practica la idolatría. Y aquí estamos viendo a estas personas practicando la rebeldía y practicando la arrogancia. Por lo tanto, es como si ellos fueran personas que practicaban tanto la adivinación como la idolatría. Para que tengamos, dice, una idea, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Ahí tenemos retratada también lo que es la rebeldía, dice el comportamiento humano caracterizado, dice, la resistencia o el desafío a la autoridad. Proverbios 28:9 dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Y esto también lo traemos a colación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están en contra de la ley de Dios. Y estar en contra de la ley de Dios, como podemos leer acá nuevamente, dice, la rebeldía no solamente es estar en contra de una persona de autoridad, también es la desobediencia de una orden o el cumplimiento de una obligación. Y por supuesto, conocemos que de las personas fuera de la perspectiva de el pueblo de Israel, de la Torá, del Tanakh, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia hebrea, las personas abominan, aborrecen y dicen no, la ley no. Incluso llaman a las Sagradas Escrituras Antiguo Testamento, trayendo descrédito a las Sagradas Escrituras. Por eso lo llaman de esa manera. Antiguo, diciendo desfasado, estoico, que ya no funciona, que ya no sirve, que no es relevante, que no es importante. ¿Y qué dice el Todopoderoso a través de este proverbio? El Eterno aborrece, dice, hasta la oración de aquel que se niega a obedecer la ley. Entonces, imagínense en la condición en la que se encuentran. ¿Se encuentran en qué? Un estado de rebeldía. O sea, al nivel de un brujo, de un hechicero. Así es comparado este tipo de personas. Porque oponerse a la ley de Dios es oponerse al Creador. Y por eso el Todopoderoso dice que aquel que se niega a obedecer la ley, su oración, tanto como él, son aborrecibles. Ahora, con respecto al tema, porque Coré, dijo, aquí todos somos justos, aquí todos somos sadik, aquí todos somos santos. Bueno, normalmente vemos que las Biblias cristianas, sobre todo, hablan de la palabra santo. Y aquí les traigo una referencia para que usted vea lo que es santo. Dice la palabra santo, kadosh o kodesh en hebreo.
se usa ampliamente en la Torá. Hay muchas palabras hebreas cuya raíz etimológica viene de la K de SH. Proviene del concepto de santo, ¿ok? O sea, la palabra Kadosh dice, viene de una raíz etimológica donde estas letras están vinculadas a esta palabra Kadosh. Y se proviene del concepto de santo, sagrado, santificado o consagrado. Entonces, cuando hablamos de santo, cuando hablamos de Kadosh, estamos hablando de una persona que ha sido consagrada, apartada o separada. Entonces, cuando Cora y su séquito dicen, aquí todos somos santos, aquí todos somos consagrados, bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta realmente que son consagrados? Porque una persona que es kadosh, que es santa, que es consagrada, que es apartada y que es separada, no tendría un comportamiento como el que está teniendo Cora y su séquito. Por lo tanto, ellos están faltando a la verdad, porque las personas que se oponen a, a una persona, como en el caso de Moisés y como en el caso de Aarón, que son personas que el Todopoderoso puso en ese lugar, con esa autoridad, no solamente se oponen a ellos, sino se oponen al que los puso. Por lo tanto, ninguno de ellos ni son santos, ni son consagrados, ni han sido separados ni apartados. No, más bien parecen personas que nunca hubiesen sido del pueblo de Israel. Y entonces seguimos leyendo, dice, la mayoría de las personas están familiarizadas con Kadish, la oración del duelo, donde santificamos el nombre del Eterno en esa oración, el Kadish del doliente. Cuando muere una persona, entonces se hace esa oración. En hebreo, casarse es lekadesh, y como podemos ver, también están las letras, ¿verdad?, de la palabra kadosh, también aquí en esta palabra. Y la ceremonia del matrimonio se llama kiddushin. También vemos las letras, ¿verdad?, aquí representadas. El templo era el Bet Hat Kamidash. También vemos, ¿verdad?, ahí la representación de estas letras que dice literalmente la casa santificada, o sea, una casa que fue hecha exclusivamente apartada y separada para el servicio divino. La cámara más interna del templo, ¿verdad?, del Beit HaMikdash, se conoce como el Kodesh Kodeshim o el lugar santísimo. Entonces entendemos que cuando hablamos de santo, cuando hablamos de Kadosh, estamos hablando de algo o alguien que ha sido apartado, separado para un servicio divino. Y en el caso del Todopoderoso, que Él es Kadosh, que Él es santo, es que Él es apartado y separado de cualquier deidad de Dios que cualquier ser humano, ¿verdad?, en su mente, pues, cree de una existencia de esos dioses falsos que muchos hoy en día adoran. Y bueno, aquí tenemos esto, ¿verdad?, que dijo este líder espiritual mundial, ¿verdad? Todos ustedes lo conocen, no hace falta referirme a él, y dice, los santos no son héroes, sino pecadores que dan testimonio de Dios. Los santos no son héroes, sino pecadores que dan testimonio de Dios. No hay duda que definitivamente no hay duda que las personas nos podemos equivocar y que podemos cometer errores, pecados. Sí, podemos cometer pecados, pero eso no me define como una persona pecadora. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto. Nadie es perfecto. No ha habido un solo ser humano en este mundo que haya sido perfecto. Porque entonces haríamos mentirosa la escritura, porque la escritura nos enseña que dice que no ha habido un solo ser humano
que haya sido perfecto y en el que él no haya habido un error. Perdón. Entonces, estas palabras de esta persona están realmente equivocadas. Porque que una persona peque, eso no lo define como un pecador. No lo define como un pecador. Es como, por ejemplo, un jugador de fútbol que comete el error y falla contra el marco, contra el marco donde tendría que hacer el gol y falla. Eso no lo define como un mal jugador. Por lo tanto, el que una persona se equivoque, que cometa un pecado, eso no lo define como un pecador. Y por lo tanto, tampoco entonces puede decir, sé que una persona santa es un pecador, porque el pecador se define como pecador porque es una persona que practica el pecado. Por lo tanto, no puede ser un santo, no puede ser un sadik, no puede ser un justo. Entonces vemos que aquí hay una inconsistencia. Ahora, todos somos santos. Realmente debemos de preguntarnos. Cada uno debe saber su condición. Cada uno debe saber cómo vive su vida. Ahora, es muy importante que no vayamos a tener un mayor, pues, una mayor idea de lo que realmente somos, pero cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos si realmente hemos decidido vivir nuestra vida apartada y separada para el Creador o vivimos nuestra vida como la vive cualquier persona. Ahora, Dios realmente mora en todas las personas porque Él decía, no, es que todos somos sadik, todos somos justos aquí, todos somos consagrados, decía Coré. Y no solamente eso, el Eterno mora en medio de nosotros. ¿Dios realmente mora en medio de todas las personas? Bueno, déjeme decirle que cuando el Todopoderoso insufló su aliento de vida, cuando todos venimos a este mundo, el Todopoderoso nos ha dado vida y ha puesto una chispa de nosotros. Ha puesto una chispa, perdón, en nosotros, una chispa del Creador. Pero eso no significa que es que el Todopoderoso mora en nosotros. La presencia del Todopoderoso puede venir a nuestra vida, dependiendo de la forma en que tú vivas tu vida. Si tú has consagrado tu vida, si has decidido ser un sadik, un justo, una persona que vive en rectitud, en justicia delante del Todopoderoso, pues vas a ser una persona que podrá tener más o menos presencia del Todopoderoso dependiendo de tu relación con Él, dependiendo de tu obediencia al Todopoderoso. Pero no podemos decir que el Todopoderoso mora en todas las personas. Eso es una mentira, eso es una falacia, porque no podemos creer que una persona que asesina, que viola y que roba, la presencia de Dios esté en él. Por lo tanto, eso no es cierto. Tiene que quedarnos eso totalmente claro. Primera de Samuel, y hablando del Espíritu del Todopoderoso, dice, el Espíritu del Eterno vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás y serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas cosas, haz lo que debas de hacer porque el Eterno está contigo. Como podemos ver, no es que todo el mundo goza de esa presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, del Espíritu de Sabiduría. No todas las personas. Eso es algo que las personas fuera de la perspectiva judía creen y no es correcto. Moisés, la aventura de fe, liderazgo y sus decepciones. ¿Ha habido un profeta más grande que Moisés? Nunca, porque a ningún otro, el Todopoderoso le dio su palabra como se la dio a Moisés. Verso 6 dice, haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros. Moisés pone aquí una prueba y le dice a ellos, ok, tome cada uno sus incensarios, vamos a ver realmente quién es, quién es Sadik, quién es justo, quién está con el Eterno realmente. Entonces vamos a hacer esta prueba. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron, no iremos allá.
soberbia. ¿Por qué? Moisés quiere dialogar con ellos. Dialoguemos. ¿Qué dicen ellos? No hay nada que decir. Pero ¿por qué no dialogamos? Nosotros tenemos la razón. Por favor, hablemos. Todo está dicho. Todo está dicho. Esa es una actitud negativa, muy mala de estas personas. Cosas que provocan, dice, sordez y ceguera espiritual, la rebeldía. Hay rebeldía abierta, pero la rebeldía también puede ser muy sutil, especialmente cuando pensamos que estamos en lo correcto. Ahora, cuando pensamos que estamos en lo correcto, nos referimos a que una persona, entendámoslo bien, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos en el pensamiento correcto, pero estamos hablando aquí de la espiritualidad. Si nuestra forma de ver las cosas está en sintonía con la escritura, entonces estamos en lo correcto. Ahí no hay ningún problema. El problema es tomar la escritura y ponerla de forma en que favorezca nuestro criterio, nuestra forma de pensar. No, la escritura no debe favorecer la forma de pensar de nadie. La escritura nos enseña la forma de pensar del Creador, no de ninguna persona, sino del Eterno. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar la escritura y torcerle el brazo para nuestro beneficio. Verso 13 dice, ¿te parece poca cosa? Dice Moisés, ¿te parece poca cosa que nos haya... Ah, no, perdón, esto es, eh, aquí están hablando los hermanos, ¿verdad? Abiram, donde dice, ¿te parece poca cosa que no nos hayas hecho venir de una, que nos hayas hecho venir de una tierra que fluye leche y miel a fin de hacernos morir en el desierto para que también insistas en enseñorearte sobre nosotros? Vemos aquí, ¿verdad? Que siguen ellos hablando de esta manera y aquí tenemos un salmo de referencia donde nosotros le pedimos al Todopoderoso que nos enseñe el camino, porque a veces podemos también equivocarnos y pensar, ¿verdad? Erróneamente. Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino y guíame por el camino eterno. ¿Pidieron consejo a estas personas al Todopoderoso? ¿Le dijeron, amo del universo, estamos haciendo lo correcto? No. En el verso 17 dice, y toma cada uno su incensario, dijo Moisés, poned sobre ellos incienso, acercad ante Adonai cada hombre su incensario, 250 incensarios, y tú y a Aarón cada cual su incensario. Aquí hay una prueba que Moisés está poniendo. En el libro de Baikra, en el capítulo 10, verso 1, nosotros vimos a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, donde ellos tomaron un fuego extraño, pusieron incienso y presentaron este fuego extraño delante del Todopoderoso. ¿Y qué ocurrió? El Todopoderoso los consumió, porque presentaron un fuego extraño delante del Todopoderoso. Aquí Moisés dice, bueno, vamos a probar si este incienso que ustedes van a presentar delante del Todopoderoso va a ser recibido por él o no. Isaías 43, 2. Para los que aman al Eterno y lo obedecen. ¿Qué dice Isaías? Cuando crucen las aguas, yo estaré contigo. Cuando crucen los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Para los que aman al Eterno y lo obedecen. Vamos a ver si estas personas estaban actuando correctamente y el Todopoderoso estaba de parte de ellos. En el verso 22 dice, y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un varón el que pecó y te airarás contra toda la congregación. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso ya no quería soportar más a este pueblo y estaba dispuesto
a deshacerse de todos ellos, de todos aquellos que estaban mal. En este caso, de Coré y todos aquellos que lo habían seguido. Y entonces, vean la actitud de Moisés y Aarón, donde dice que ellos se echaron sobre sus rostros y le hablaron al Todopoderoso, le dijeron: Dios de todos los Ruajim, Dios de todos los espíritus, ¿harás pagar a toda la congregación por causa de unos? Pidiendo misericordia al Todopoderoso. Y aquí tenemos un pasaje, Ezequiel, un pasaje de referencia que dice el profeta: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Aquí está establecido. El Todopoderoso habló a través del profeta precisamente diciendo que nadie podrá cargar por el pecado de otro. Eso significa que todas las personas que perecieron en esta situación fue por causa de que ellos habían pecado. En el verso 26, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ahora, aquí hay una cosa que debemos de saber. Denunciar la verdad puede considerarse lashon hara, o sea, que alguno de nosotros vengamos y denunciemos un hecho, podemos decir que eso también es lashon hara. En este caso, Coré o Cora y su séquito no están diciendo verdad, no están denunciando verdad. Pero yo quiero ponerlo, ¿verdad? En contexto, digamos que imaginémonos que fuera cierto. ¿Está mal? Bueno, podemos decir que está mal dependiendo del método que se use. Porque si uno va a denunciar una verdad, tiene que hacerlo respetuosamente y no tiene que involucrar a más personas. Si hay una persona que está haciendo mal y hay un mecanismo correcto para denunciar esto, lo hacemos a través de ese mecanismo. Y ahí, pues, estaríamos haciendo de manera correcta y no de manera incorrecta. Perdón. Verso 27. Ellos pues se retiraron de las habitaciones de Coré, Datán y Abiram, por todos lados, y Datán y Abiram salieron y estuvieron en pie, dice, a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Como podemos ver, dice que ellos salieron a sus tiendas como diciendo: todos aquí estamos de acuerdo con nuestra posición. Por eso traigo de referencia este Proverbio 22:6, donde dice: instruye en el camino correcto al niño, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Por qué? Porque los padres de familia instruyeron de manera errónea a sus hijos, de manera tal que incluso el pecado de sus padres lastimosamente alcanzó a sus hijos. En el verso 30 dice Moisés: si el Eterno crea algo diferente y va a abrir la tierra a su boca y los va a tragar a ellos y a todo lo que les pertenece, y van a descender vivos al sepulcro, entonces sabréis que han exacerbado estos hombres al Eterno. Moisés viene y le dice a la congregación, porque Moisés quiere que la congregación esté en lo correcto y que sepan que ellos nunca han actuado de manera incorrecta, que nunca han actuado de manera
incorrecta, queriendo aprovecharse de su posición. Y entonces él le dice al pueblo, vean, si estas personas murieran de manera normal, como mueren las personas, ustedes podrían decir que entonces sí, yo he tomado un lugar que no me corresponde. Pero si el Todopoderoso hace una maravilla, si el Todopoderoso hace algo diferente para que estas personas perezcan, ustedes se darán cuenta que realmente fue Dios quien me escogió a mí. ¿Y qué pasó? La tierra se los tragó. Posteriormente, vemos, dice el verso 35, y un fuego salió de ante Adonai y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. ¿Ok? Este es el último verso que debería de estar en el capítulo 16. Como les dije al principio, pero los capítulos de las Biblias cristianas continúan hasta el verso 50. Aquí debería de haber terminado el capítulo 16 con esta situación donde dice que un fuego salió de ante Adonai y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 17 y vamos a empezar a leer desde el verso correcto. Dile a Eleazar, el hijo de Aharón el Cohen, que remueva los incensarios del fuego y que esparza los carbones humeantes a la distancia, porque ellos se han vuelto kadoshim. También los incensarios de estos hombres, cuyo pecado les costó la vida, se han vuelto kadoshim, porque fueron ofrecidos delante de Adonai. Por lo tanto, haz que los conviertan en platos martillados para cubrir el altar. Esta será una señal para los hijos de Israel. Eleazar el Cohen cogió los incensarios de bronce, los cuales los hombres que habían sido quemados hasta la muerte habían ofrecido, y los martilló para hacer de ellos una cubierta para el altar. Para recordar a los hijos de Israel que una persona ordinaria que no sea de la será de Aharón no se acercará y quemará incienso delante de Adonai si quiere evitar el destino de Coraj y su grupo, como Adonai le había dicho a él por medio de Moshe. Pero justo al día siguiente, la congregación completa de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y a Aarón: ustedes han matado a la gente de Adonai. Sin embargo, según la congregación se estaba reuniendo contra Moshe y a Aarón, ellos miraron en la dirección del tabernáculo del testimonio y vieron la nube cubriéndola y la gloria de Adonai aparecer. Moshe y Aarón vinieron al frente del tabernáculo del testimonio. Adonai dijo a Moshe: sepárate de esta asamblea y los destruiré acá, y yo los destruiré a una. Pero ellos cayeron de bruces. Moshe dijo a Aarón: toma tu incensario, pon fuego en el altar, pon incienso sobre él y apúrate con él a la asamblea para hacer expiación por ellos, porque furia ha salido de Adonai y la plaga ya ha comenzado. Aarón lo tomó como Moshe había dicho y corrió al medio de la asamblea. Allí la plaga ya había comenzado entre el pueblo, pero él añadió incienso e hizo expiación por el pueblo. Él se paró entre los vivos y los muertos y la plaga se detuvo. Aquellos que murieron de la plaga fueron 14,700, aparte de los que murieron en el incidente de Coraj. Aarón regresó a Moshe a la entrada del tabernáculo del testimonio y la plaga fue detenida. Adonai dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel y toma de ellos cetros, uno por cada tribu ancestral de cada jefe de tribu, 12 cetros. Escribe el nombre de cada hombre en su cetro y escribe el nombre de Aarón en el cetro de Leví, porque cada jefe de tribu tiene que tener un cetro. Ponlos en el tabernáculo del testimonio delante del testimonio, donde yo me encuentro contigo. El cetro del hombre que yo voy a escoger brotará capullos. De esta forma yo pondré fin a las protestas que los hijos de Israel siguen murmurando contra ustedes. Moshe habló a los hijos de Israel y todos los jefes le dieron cetros, uno por cada jefe, conforme a sus tribus ancestrales, 12 cetros. El cetro de Aarón estaba entre ellos. Moshe puso los cetros delante de Adonai en el tabernáculo del testimonio.
Al día siguiente, Moshe fue al tabernáculo del testimonio y vivió allí el cetro de Aarón por la casa de Leví había brotado. Había espigado no solo capullos, sino flores, y almendras maduras también. Moshe sacó todos los cetros de delante de Adonai a todos los hijos de Israel, y ellos miraron, cada hombre tomó de vuelta su cetro. Adonai dijo a Moshe, regresa el cetro de Aarón a su lugar delante del testimonio. Será puesto allí como señal para los rebeldes, para que ellos cesen de murmurar contra mí y así no mueran. Moshe hizo esto, él hizo como Adonai le había ordenado. Pero los hijos de Israel dijeron a Moshe, oh no, somos hombres muertos, perdidos, estamos perdidos. Cuando, cuando sea que cualquiera se acerca al tabernáculo de Adonai, ¿moriremos todos? Amén. Muy bien. Como les había indicado, ¿verdad? Vemos aquí un desfase en los pasuquín, en los versos. Estábamos leyendo desde una Biblia cristiana para precisamente mostrar, ¿verdad? La desfaz que hay entre los pasuquín. Por ejemplo, aquí se supone que estamos en Números 16:41, cuando realmente es el capítulo 17, verso 6. Pero dice, al día siguiente toda la multitud de los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y a Aarón diciendo, vosotros habéis dado la muerte al pueblo del Eterno. Vemos que impresionante que aún estas personas seguían culpando a Moisés y a Aarón de lo sucedido. Impresionante. O sea, hay personas que son las causantes de la tragedia y le echan la culpa a los que son inocentes, como en este caso. Los que empezaron la revuelta no fueron Moisés y Aarón, fue Coré y su séquito. Pero aquí, incluso la asamblea ya había sido contaminada. Ya la asamblea había sido contaminada de manera tal que ya todos estaban casi que en contra de Moisés y Aarón. O una gran cantidad, no vamos a decir que todos, una gran cantidad de personas estaban en contra de ellos. Vemos aquí, dice el verso 9, y habló Adonai a Moshe diciendo, apartados del seno de esta asamblea, y los habré de exterminar en un instante. Pero ellos se posternaron sobre sus rostros pidiendo misericordia, misericordia al Todopoderoso por esta situación que se estaba dando. El Todopoderoso iba a consumir al pueblo en general. Aquí vemos el verso 46 y 48, que realmente es el capítulo 17, verso 11. Dice, Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario, pon en el fuego del altar, echa incienso en él, tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira del Eterno se ha manifestado. Y entonces así hizo él, ¿verdad? Hizo como se le solicitó, y entonces se puso en medio del pueblo, ¿verdad? Con el incienso. Aquí vemos en el verso 16, donde el Eterno le habla a Moisés y le dice, habla a los hijos de Israel y toma de ellos varas, ¿verdad? Cada uno tenía que dar un cetro, un cayado, y cada uno de ellos, me refiero a los jefes, los príncipes de cada tribu, iban a entregar un cayado al cual se le iba a poner el nombre. El Todopoderoso, tras de todo lo que había ocurrido, tras de todo lo que había pasado, quería demostrarle a este pueblo, a esta gente, ¿verdad? Que esta gente pereció en el desierto. Mostrarles a esta gente que realmente él era el que había escogido a estas dos personas. Porque la gente seguía pensando diferente y seguía hablando en contra de ellos. En el capítulo
17, verso 25, vemos, dice, y el Eterno le dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los reyes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Aquí el Todopoderoso, una vez que la vara de Aarón reverdeció, salieron incluso almendras. Esa fue la señal que el Todopoderoso dio para que vieran que Él había escogido a ellos y que no era que ellos se habían puesto, ¿verdad? Por encima de la congregación, de la quejilá, del pueblo de Israel. Esa es una reflexión que traigo, donde dice, no pretendas bendición viviendo en desobediencia. Una persona desobediente no puede esperar de parte del Creador. Si usted que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube está viviendo en desobediencia, o usted está pidiéndole al Eterno, al Todopoderoso, al Dios uno y único por algo, pero usted no obedece al Creador, no espere recibir nada de parte de Él. Ahora también dice esta reflexión, tampoco obedezcamos a Dios por las bendiciones. Obedécelo, no por necesidad, sino por amor. Esa tiene que ser la verdadera motivación, la cábana, la intención de nosotros. Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Eterno, para hacer consejo y no de mí, para cubrirse en cobertura y no por mí, y no por mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Siempre hay que pedir consejo al Todopoderoso. Aquí tenemos otros pasajes de referencia. Ezequiel 33:11 dice, pero yo el Eterno juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie su conducta y viva. Deja esa mala vida que llevas, porque habrás de morir. El Todopoderoso quiere que las personas se vuelvan a Él y dejen su mal camino y van a vivir. Dice el Salmo 139, 23, 24. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Así tiene que ser. Baruch Hashem. Muy bien, vamos al capítulo 18 y último. Adelante. Funciones y derechos de los levitas. Entonces Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo cargaréis con las ofensas contra el santuario, y tú y tus hijos contigo cargaréis con las ofensas contra vuestro sacerdocio. También haz que se acerquen tus hermanos de la tribu de Leví, de la tribu de tu padre, para que se junten contigo y te sirvan mientras que tú y tus hijos ministráis ante la tienda del testimonio. Ellos acatarán tu orden y la obligación de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran, tanto ellos como vosotros. Ellos te acompañarán y tendrán el cuidado de la tienda de reunión, en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Vosotros seréis responsables del santuario y del cuidado del altar, para que no haya más ira contra los hijos de Israel. He aquí, yo he tomado vuestros hermanos los levitas, de en medio de los hijos de Israel, y los he dado como un don para vosotros, dedicados a Adonai para oficiar el servicio de la tienda de reunión. Por lo tanto, tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo.
os doy en don el servicio de vuestro sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. Y habló Adonai a Aarón: He aquí, yo te he dado la custodia de mis ofrendas alzadas. Todas las cosas que los hijos de Israel consagran te las he dado a ti y a tus hijos, en virtud de la unción, por estatuto perpetuo. De las cosas santísimas preservadas del fuego, esto será tuyo. Todas sus víctimas que me han de presentar, toda ofrenda vegetal suya, toda expiación por su pecado y toda expiación por su culpa, serán cosa santísima para ti y para tus hijos. Los comerás en lugar santísimo. Todo varón comerá de ellas y será cosa santa para ti. Esto también será tuyo, la primera porción de su ofrenda alzada y toda ofrenda mecida de los hijos de Israel. Te la doy a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ella. Todo lo selecto del aceite del mosto y del trigo, las primicias que ofrecerán a Adonai, te las doy a ti. Las primicias de todas las cosas de su tierra, las cuales traerán a Adonai, serán tuyas. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ellas. Todo lo consagrado mediante voto en Israel será tuyo. Todo lo que abra matriz de toda carne que presenten a Adonai, tanto de hombres como de animales, será tuyo. Sin embargo, redimirás sin falta el primogénito del hombre, y también redimirás el primerizo del animal impuro. De un mes se efectuará su rescate, según tu valoración, por precio de 5 siclos de plata, conforme el ciclo del santuario, que es de 20 geras. Pero no redimirás el primerizo de la vaca, ni el primerizo de la oveja, ni el primerizo de la cabra, pues son sagrados. Rociarás su sangre sobre el altar y dejarás consumir su grasa como sacrificio ígneo en olor que apacigua a Adonai. Y su carne será para ti, lo mismo que el pecho de la ofrenda homicida, y la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas alzadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Adonai, te las doy a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es pacto de sal perpetuo delante de Adonai, para ti y para tu descendencia contigo. Y Adonai dijo a Aarón en tierra de ellos: "Mm, No heredarás ni tendrás porción en medio de ellos. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, como heredad a cambio del servicio que llevan a cabo en la tienda de reunión. Porque los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión para que no carguen pecado por el cual mueran. Solo el levita ejercerá el servicio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y entre los hijos de Israel no tendrán heredad, porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante Adonai como ofrenda alzada, lo he dado a los levitas por heredad, por lo cual les he dicho: no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel. Los diezmos y el diezmo de los diezmos. Habló Adonai a Moisés diciendo: hablarás así a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado a ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Adonai el diezmo de los diezmos. Y vuestras ofrendas alzadas se os contarán como si fuera grano de la era y como producto del lagar. Así también vosotros presentaréis una ofrenda alzada a Adonai de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y de ellos daréis la porción reservada a Adonai al sacerdote Aarón.
De todos vuestros dones haréis elevar toda ofrenda alzada a Adonai de toda su grasa, la parte consagrada a ellas, y les dirás, cuando hagáis elevar de ella su grasa, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro oficio en la tienda de reunión. Y así, cuando hayáis presentado lo mejor de ello como ofrenda alzada, no cargaréis por ello pecado. Así no profanaréis las cosas consagradas por los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Baruch Hashem. Ya terminando con nuestro estudio, el Señor dijo a Aarón, tus hijos y tu casa paterna cargarán con las faltas contra el santuario, pero tú y tus hijos solamente cargarán con las faltas contra el ejercicio del sacerdocio. Eso significa que ellos deberían de ser vigilantes, ellos tenían que ser vigilantes respecto al servicio que se iba a brindar en el santuario. O sea, cualquier cosa mala, cualquier cosa mal que ocurriera ahí, iba a ser responsabilidad, ¿verdad? Respecto a ellos en el ejercicio del sacerdocio. Dice en el verso 2, para el servicio en el santuario de pacto, tus descendientes podrán pedir ayuda de sus hermanos de la tribu de Leví. Yo mismo los he elegido a ellos. El Todopoderoso estableció a los levitas para ayudar en el servicio de la tienda de reunión, posteriormente en el Beit HaMikdash, en el sagrado templo. Ellos podrán ayudarlos, aunque no podían tocar los objetos sagrados del santuario ni el altar. Si lo hacen tanto ellos como ustedes morirán. Solo ustedes podrán trabajar como sacerdotes en el altar y en el lugar santísimo. Solo ustedes cuidarán del altar y de todos los objetos sagrados que hay en el santuario. Los demás descendientes de Leví podrán estar con ustedes y ayudarlos en todo lo que hagan, pero no permitirás que nadie más se acerque. Cumplan con esto y no volveré a enojarme con los israelitas ni a castigarlos. Cualquiera que haga trabajos sacerdotales y no sea sacerdote será condenado a muerte. Es muy, muy importante. El verso 8 dice, dijo el Eterno a Aarón, he aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. El sacerdocio, queridos hermanos, el sacerdocio es para los descendientes de Aarón únicamente. Me encontré cuando preparaba este estudio, cuando preparaba algunas imágenes que hicimos, que usamos, ¿verdad? Para la presentación, me encontré esto, la restauración del sacerdocio arónico. La restauración del sacerdocio arónico. Impresionante, a mí me dejó con la boca abierta que haya una, este, una de las ramas del cristianismo, donde ellos dicen que el sacerdocio fue restaurado y que se le dio a dos ciudadanos de esa religión y que ahora el sacerdocio, así como dice el sacerdocio arónico y la restauración de este. Para usted que nos ve por nuestro canal de YouTube, déjeme decirle que hasta el día de hoy hay descendientes de Aarón en Israel. Y son personas que son descendientes directos de Aarón. Porque recuerden que el pueblo de Israel se ha mantenido y ellos no se han casado, la mayoría de ellos, con personas que no sean del pueblo de Israel. Por lo tanto, no se ha desvirtuado esa secuencia, ese vínculo, esa conexión con sus antiguos pues padres. Y entonces
ellos tienen esta relación, ¿verdad? Este vínculo de ser descendientes de Aarón. Dice acá, todas las ofrendas sacras que ofrezcan los hijos de Israel ante Adonai, te las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas junto a ti, una ley perpetua. Entonces, cuando hablamos de una ley perpetua, y dice aquí más abajo, pacto concertado para la eternidad es para ti y para tu descendencia. Para la eternidad. ¿Cómo es que podemos entender que alguien piensa, que alguien dice, que alguien cree que el sacerdocio arónico ha sido restaurado? ¿Restaurado de qué? No entendemos. Pero no hay más que un solo sacerdocio, y es el sacerdocio arónico. Con respecto a lo del diezmo, porque escuchamos aquí que ellos recibían el diezmo. Ellos recibían el diezmo para la manutención de todos los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas no se iban a encargar, digamos, los levitas estaban al servicio del Todopoderoso, estaban al servicio del Mishkan, estaban al servicio posteriormente del Beit HaMikdash, del Sagrado Templo. Ellos no trabajaban, y si trabajaban, cuando digo no trabajaban, estoy hablando de no trabajaban en la tierra, porque era lo que normalmente la gente trabajaba en la tierra, o se dedicaban al comercio, pero ellos ni comerciaban ni trabajaban en la tierra, por lo tanto tenían que vivir de algo, y ese vivir de algo era de los diezmos. Ahora, le traigo esta imagen donde dice, ¿está obligado el cristiano a dar el diezmo? No, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque esto definitivamente fue dado al pueblo de Israel, pero también a todos aquellos que están hoy caminando bajo la perspectiva de la Torá y del Tanakh, de la Biblia hebrea. Ellos sí, pero el cristiano no cree en la ley. El cristiano ha desechado la ley. Eso es lo que ha ocurrido con el cristianismo. El cristianismo dice, parte de su presentación, de su eslogan, es que ellos viven, ¿verdad? Por la gracia y no por la ley. Y ellos están en contra de la ley. Para muestra un botón, ellos no guardan el sábado, guardan otro día. Por lo tanto, el Todopoderoso estableció los diezmos en las Sagradas Escrituras, en lo que ellos llaman Antiguo Testamento, pero ellos aún así practican, ¿verdad?, lo del diezmo. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque seguramente esto trae algún beneficio para ellos, porque es posible que sus congregaciones no existieran si no es a causa del diezmo. Pero, honestamente, están tomando algo que no les corresponde, porque esto es solamente para aquellos, número uno, que sirven al Dios de Israel y solamente al Dios de Israel, y que también tenemos que saber, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de diezmos y hay otros diezmos que se usan para otro tipo de cosas, pero el cristiano no está obligado a diezmar. Verso 26, también hablarás a los levitas y les dirás cuando reciban de los israelitas los diezmos, que de ellos les he dado a ustedes por su heredad, ofrecerán de ellos también una ofrenda al Eterno, los diezmos de los diezmos. Los diezmos de los diezmos. Y eso es interesante porque yo escuché de una persona, ¿verdad? Un líder espiritual de esas congregaciones cristianas, donde decía que ellos estaban obligados a tomar del diezmo de su congregación y dar de ese diezmo un diezmo a una congregación de donde ellos pues tenían entre comillas una cobertura. Entonces ellos, como estaban bajo la cobertura de esa otra congregación, entonces tenían que darle el diezmo de los diezmos. Lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Nada más que esto fue establecido para el pueblo de Israel, para los que servían, ¿verdad? Para los levitas y no para otros. Muy bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este estudio. Conclusiones. Número 1, la envidia y la falta de humildad. ¿A dónde vimos envidia y la falta de humildad? En Coré. Lashon Hara, también lo vimos manifestado. Gente que habló mal de Aarón, que habló mal de Moisés, y por ende, si hablaron mal de los líderes que el Todopoderoso
estableció, entonces también estaban hablando mal del Todopoderoso. La incitación a la rebeldía frente al liderazgo de Moisés y Aarón, ¿sí? La ingratitud, por supuesto, el servicio sacerdotal y el diezmo de los levitas. Todo esto lo pudimos ver gracias al Eterno. Muy bien. Desearles a todos ustedes una feliz semana, Shavua Tov, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga grandemente. Y si el Eterno lo permite, nos veremos en nuestro próximo estudio. Feliz semana para todos ustedes. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado.